Gracias, muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a las autoridades provinciales, municipales que nos acompañan, a las autoridades de la Unión Industrial Argentina, de la Unión Industrial de Córdoba, a todos los rectores de universidades, otros funcionarios provinciales y municipales, presidentes de cámaras, socias de la Unión Industrial y de cámaras también amigas que nos están acompañando. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes por darle este marco una vez más al 8º Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba. Estamos muy contentos y es un honor para nosotros tenerlos en este evento que en definitiva también es su casa. En especial también un agradecimiento muy grande a Marcelo Capelo y a Ramiro Sosa Navarro, porque la verdad que a través de ellos queremos agradecer también a la Fundación Mediterránea, a la Bolsa de Comercio de Córdoba, por acompañarnos en este documento propuesta que hemos decidido titular La situación de la industria de Córdoba y algunas ideas para mejorar su competitividad. Es imposible de manera muy rápida y sucinta, para después darle espacio a ellos, que son quienes vienen a comentarlos aquellas propuestas que la entidad quiere llevar adelante, de mencionar que la Unión Industrial es una entidad gremial empresaria de segundo grado que aglutina y agrupa a todos los sectores de la actividad manufacturera en general, cámaras sectoriales y cámaras regionales, como así también a empresas de manera individual, que hace ya unos 4 o 5 años comenzó a pensar en una visión para la industria de Córdoba, entendida esta como que la industria de Córdoba tiene que ser el motor del desarrollo económico en base a 3 pilares fundamentales: la innovación, la sustentabilidad y la internacionalización. En ese marco, o en ese sentido, también empezamos a pensar de qué manera la Unión Industrial de Córdoba debía acompañar esa idea de futuro que tenemos para la industria de nuestra provincia. En ese sentido, decimos que la entidad tiene que ser un referente de la actividad industrial, anclado básicamente en 2 grandes ejes: colaborar, ayudar, sugerir, alertar, proponer a nuestros funcionarios gubernamentales en aquellas cuestiones vinculadas con la generación de políticas públicas, y por otro lado también ayudar a mejorar la competitividad de aquellas industrias que nos acompañan dentro de esta provincia, siempre apalancado en la importancia y el rol social que tiene como creador de riqueza y generador de puestos de trabajo este sector por excelencia. En ese sentido, comenzamos a trabajar hace 5 años en un plan de competitividad industrial, donde desarrollamos un plan estratégico de mediano y largo plazo para la industria, donde empezamos a ver aquellas políticas activas, empezamos a trabajar el tema de la educación, de la innovación, la investigación y el desarrollo, políticas pro empleo y pro inversiones, en las cuestiones de infraestructura, una serie de aspectos que consideramos nosotros eran prioritarias y fundamentales para mejorar la competitividad de la industria. Tomamos la idea de la Organización Internacional del Trabajo para armar una planificación estratégica para organizaciones empresariales, identificando los principales desafíos, las estrategias que teníamos que llevar adelante, cuáles eran aquellas prioridades de futuro, esos ejes estratégicos, y nos fijamos un plan de acción concreto, medible, con variables, con indicadores, para llevar a la industria en el año 2020 a que sea, reitero lo que decía recién, más innovadora, más internacionalizada y más sustentable. En ese marco, entendimos que hay algunos factores claves de éxito para toda organización empresarial que nosotros como Unión Industrial de Córdoba queríamos tomarlos como propio. Ser una entidad eficiente y participativa, formadora de opinión pública, que dé respuestas prioritarias a nuestros socios, referente del sector industrial con voz propia y también una entidad que sea influyente en las políticas de Estado. En ese marco, o mejor dicho, bajo este marco, la entidad trabaja principalmente en 3 grandes ejes de acción. Por un lado, lo que comúnmente denominamos acciones de lobby, representación gremial o, en definitiva, actividad gremial empresaria, donde tratamos de influir en aquellos conceptos, si se quiere, un poco más macro, de políticas económicas, como algunas otras también, pero también empezamos, que en definitiva es la razón de ser, el core de toda organización empresarial, pero en esta planificación que armamos también entendimos que tenemos que empezar a dar respuestas concretas, ayudar a que las empresas mejoren puertas adentro, de manera endógena, aquellos componentes que ayudan a fortalecer su propia competitividad. Y por supuesto, el tercer gran aspecto en el que la entidad está involucrada y está convencida que tiene que trabajar son en aquellos servicios que fortalecen las capacidades de nuestros propios socios y de la industria de Córdoba en general. Entendemos que la participación cívica y por supuesto nosotros como entidad industrial, la industria es un actor fundamental, un actor relevante de la sociedad, es un pilar clave en una democracia representativa.
estamos tratando de ser o pasar de ser una organización de empleadores, entendida en una organización que ayuda simplemente a los empresarios a mejorar o a interactuar su relación con los sindicatos o con los gremios, que es una manera muy importante de trabajar, a pasar de ser una entidad de empresarios, que además de esto también tenemos que acompañar a las empresas a que hagan cada vez más y mejores negocios. En este sentido, entendemos que la entidad tiene un rol clave, un rol fundamental, que está vinculado en distintas interacciones que tiene que hacer con la sociedad en su conjunto. Interacciones con el Estado o con los gobiernos, con los sindicatos, con las organizaciones entre los trabajadores, con las universidades, con otras organizaciones empresarias, para citar algunos ejemplos. Dentro de este marco, de esta interacción clave que debemos tener con los gobiernos, es que empezamos durante este año, por supuesto, teniendo en cuenta que este ha sido, o que está siendo, mejor dicho, un año electoral, empezar a trabajar desde la Junta Directiva con el asesoramiento de los 10 departamentos de trabajo que tenemos dentro de la entidad y también con los aportes de las cámaras sectoriales y regionales que nucleamos, a elaborar un documento base con propuestas para el mejoramiento de la competitividad de la industria, que fue presentado en el precoloquio industrial que hicimos conjuntamente con nuestro socio AERCA en la ciudad de Villa María. Este documento se lo presentamos a los 3 principales candidatos a gobernador de la provincia de Córdoba, y luego de ello nos pareció que deberíamos profundizar, ponerle un poco más de contenido, de letra a este trabajo, y por eso es que elaboramos esta articulación, esta vinculación estratégica con la Bolsa de Comercio de Córdoba y con la Fundación Mediterránea, para darle, como le decía, mayor sustento a este documento base. Este es el documento que hoy venimos a presentarles a ustedes acá y que estamos dispuestos a trabajar de ahora a diciembre con el gobierno provincial electo, con los gobiernos municipales, con aquellos legisladores nacionales por Córdoba para resolver aquellas cuestiones que tienen resorte nacional e interactuarlo también con los otras organizaciones intermedias para poder llevar adelante lo que nosotros consideramos son aspectos básicos y necesarios para mejorar la competitividad de las industrias. Dicho esto, quiero tomarme el tiempo para mostrar 4 interacciones más que están vinculadas con un radar de la microcompetitividad de la industria de Córdoba que elaboramos este año con el acompañamiento de ADEC, a través del Fondo de Competitividad. Ese documento que ustedes tienen en algunos libritos en las mesas es un viejo anhelo que tenía la entidad, que comenzó a desarrollar una herramienta, un modelo para poder medir la microcompetitividad de la industria de Córdoba, entendiendo que si bien las cuestiones macro son fundamentales para el desarrollo competitivo de una industria, también es cierto que a igualdad de condiciones hay empresas que le va mejor que a otras. Y en ese sentido estamos convencidos que aquellas cuestiones puertas adentro, aquellas cuestiones endógenas de microcompetitividad también son igualmente importantes, y en ese sentido es que armamos esta herramienta que ustedes van a poder detallar o ver en detalle en los libros que ahí le estamos entregando. Pero sí quería tomarme 4 interacciones más para mostrar qué están pensando los industriales cordobeses en la actualidad, porque esta es una información muy reciente. Y en ese sentido, el primer gráfico que podemos ver es que cuando les preguntamos a los industriales de Córdoba qué piensan sobre la situación actual del país, 7 de cada 10 industriales lo están valorando de una manera negativa. Ahora bien, cuando le preguntamos cómo va a estar la situación económica del país dentro de un año, ahí podemos ver que el 35% de las respuestas avisora un futuro mejor que el actual, y por supuesto también un 40% lo visora de manera similar. Ahora, cuando le hacemos la misma pregunta de cómo cree que va a estar la situación económica del país a 3 años, uno puede ver que el 66% de las respuestas de los industriales de Córdoba nos están marcando que ven una situación actual mejor, una situación mejor a la actual. Esto, por supuesto, tiene que ver mucho con las expectativas favorables que todo empresario, todo emprendedor tiene hacia futuro, pero también creo que nos da las pautas de que tenemos mucho para hacer y para desarrollar, si es que, y el acompañamiento que vamos a tener de los propios industriales con esa visión positiva de futuro, si es que podemos llevar y los cambios que aquí vamos a presentar junto con nuestra propuesta industrial. En nivel general, o pensando en nivel general, cuando le preguntamos a los industriales cordobeses cuáles son los principales problemas que enfrenta la actividad actual, uno puede ver que esto que, tanto leemos y que los economistas también nos podrán ampliar, de estas 22, 23 meses de actividad, de caída de la actividad de manera consecutiva, tomando datos privados o públicos,
tiene un correlato directo con la primera respuesta que mencionan los industriales de Córdoba y que su principal problema nos dicen que es la caída del nivel de actividad. Cuando después vemos que la segunda respuesta es el incremento de los costos, creo que acá afirmamos lo que esta entidad ha venido planteando desde hace varios años del problema que tiene y que repercute fuertemente en las empresas, como es el problema de la inflación, que por supuesto golpea al ciudadano común, pero también erosiona la estructura de costo de todas nuestras industrias. Y el tercer punto es un clásico que aparece, creo yo, en la mayoría de las investigaciones que hacemos en las actividades económicas e industriales en principal, que es el problema de financiamiento. Y por último, le preguntamos qué debería hacer una entidad como la Unión Industrial de Córdoba para ayudarle al desarrollo de su propia empresa. Y gratamente nos encontramos con que los tres principales ítems que las industrias nos identifican son aquellas con las que la entidad está involucrada y trabajando activamente. Desarrollar oportunidades de negocio, ayudar a fomentar, a mejorar la competitividad de sus propias industrias y por supuesto interactuar con aquellas entidades gubernamentales o con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales para trabajar en la generación de políticas públicas que ayuden a dar sustentabilidad a la actividad que ellos mismos realizan. Hasta aquí mi parte. Voy a dar paso ahora a Marcelo para que podamos empezar a abordar de lleno el programa de ideas para mejorar la competitividad de la Unión Industrial de Córdoba. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos a hablar de la industria y específicamente de la industria en Córdoba, que se desarrolla en un contexto nacional e internacional que nos ayuda, por otra parte, en los últimos meses, aunque sobre esto último solamente vamos a ver algunos datos del contexto nacional. ¿Por qué? Bueno, porque la economía argentina está estancada, y no de ahora. La industria, con sus 23 meses consecutivos de caída, si lo comparamos con el 2011, estaríamos con una producción industrial por habitante 5% menor que en aquel entonces, y si vemos la actividad general, el PIB per cápita, estaría 2% abajo que hace 4 años atrás. Si tomamos las exportaciones, caen un 33% en términos por habitante en estos últimos 4 años. Es la mayor caída acumulada en los últimos 50 años, en más de un periodo de caída. Si tomamos el consumo y los salarios reales, también caen cuando lo vemos al consumo per cápita, consumo en supermercado, un 4% en los últimos 4 años. El empleo privado está estancado, ya hace varios años, especialmente en la industria, y empezaron a empeorar algunas variables sociales, como la tasa de pobreza, que en los últimos 4 años subió casi 2 puntos. De acuerdo a la UCA, habría un 28% de la población, como han escuchado, bajo la línea de la pobreza. Pero en realidad no se trata de un problema de solamente los últimos 4 años, sino que podríamos decir que es un problema de los últimos 40 años. Argentina crece mucho menos que el mundo desde aproximadamente la mitad de la década del 70. En esos 40 años Argentina creció 1/3 de lo que creció la economía mundial. O sea, no es un problema tampoco de estos últimos años, es un problema estructural de Argentina de las últimas décadas, que evidentemente nos lleva a decir que hay que hacer algo diferente. No hay que seguir haciendo lo mismo que nos ha llevado a fracasar en la economía en estos últimos años. Si uno quisiera enumerar los problemas, habría muchos. Ahí tienen solamente algunos ejemplos sobre qué habría que hacer para tener un modelo más exitoso de la economía que permita crecer a largo plazo y no en periodos cortos. Ese modelo es el modelo competitivo exportador al cual han recurrido países que como Argentina vienen de muy abajo para poder crecer en forma sostenida. Un modelo competitivo exportador con base en la inversión y las exportaciones, con mayor intervención estatal en algunos casos, como en algunos países asiáticos, o menor intervención estatal, como en algunos países latinoamericanos, como Chile o Perú. Pero en todos los casos han tenido éxito con inversión y exportaciones como norte a seguir. Eso, por supuesto, además de educación e innovación, que lleva a largo plazo a generar el empleo privado productivo que necesitamos para sacar a la gente de la pobreza. Estabilidad económica, inserción exportadora,
una economía competitiva para poder exportar. Cuando decimos inserción exportadora no es necesariamente abrirse ingenuamente al mundo, pero lo que no se puede negar es que hay que tener una estrategia para exportarle al mundo y no vivir poniéndole trabas a las exportaciones. Incentivos para generar empleo privado, una buena infraestructura, desarrollo de las cadenas productivas, promoción de las pymes, de la innovación, sustentabilidad fiscal, también sustentabilidad ambiental, buenas instituciones, buena educación, reducción de la pobreza y de la desigualdad, entre otros puntos que habría que destacar y a los que habría que apuntar. Casi todas estas tareas son más proclives a ser afrontadas desde el punto de vista del gobierno nacional. Las provincias en muchos de estos puntos no tienen demasiada injerencia, en todo caso sí lo tienen más en infraestructura, en educación, en lo que tiene que ver con la promoción de la innovación de las pymes, en la salud, en aquellas funciones en las cuales existen mayores potestades a nivel provincial que en los otros dos niveles de gobierno. Voy a tomar solamente dos ejemplos de los problemas a nivel de la nación, de la macroeconomía. Uno de ellos es que Argentina nuevamente está en un proceso de fuerte retraso cambiario, similar al del 2001, solamente un poco por arriba del de 1980, al final del periodo de Martínez de Oz, pero que además el tipo de cambio es muy volátil en Argentina. En el IERAL hemos demostrado que Argentina ha tenido el tipo de cambio real más volátil del mundo en el último medio siglo, más volátil del mundo. Y así nunca vamos a generar ese modelo competitivo exportador que requerimos. En un año es rentable exportar un cierto producto industrial y 3 o 4 años después exactamente lo contrario. Si el principal precio de la macroeconomía tiene tantos cambios, no olvidemos de generar el modelo competitivo exportador. Ahí tienen en pantalla el tipo de cambio real de Argentina y de Chile en los últimos 30 años. La línea roja es Argentina y la celeste Chile. En el caso de Chile, en estos últimos 30 años, el tipo de cambio real nunca ha estado más del 25% por arriba o por debajo del valor de largo plazo. En el caso de Argentina llegó a estar 135% arriba de su valor de largo plazo o 50% debajo de su valor de largo plazo. Repito, con esa volatilidad nos olvidemos del modelo que genera valor agregado y que exporta mucho. En los últimos 12 meses el tipo de cambio real subió, o sea, devaluó su moneda Brasil en un 36% en términos reales. El euro un 20%, siempre contra el dólar. La moneda chilena un 11%. Argentina es uno de los pocos países que en los últimos 12 meses apreció la moneda en un 11%. ¿Por qué? Bueno, porque lo estamos usando como ancla cambiaria en un año en que hay elecciones. Si no se recurre a mejorar la competitividad cambiaria, se tendrá que recurrir necesariamente a bajar costos de producción por otra vía, y los principales candidatos son los impuestos. Allí podemos decir, entre las tres instituciones, que es urgente eliminar los derechos de exportación para la industria y para las economías regionales y progresivamente el resto, que también sería muy importante permitir que un mayor porcentaje del impuesto al cheque se pueda proveer a cuenta de ganancias o del IVA, que se deben regularizar las demoras existentes en 4 subsistemas como son devoluciones de impuestos, reintegro de impuestos, saldos técnicos en IVA o el bono para los fabricantes de bienes de capital, que suele tener meses de demora y afecta también la competitividad, que sería también bueno que un mayor porcentaje de las contribuciones patronales se pueda tomar a cuenta de IVA y finalmente que se permita automática y anualmente el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias de las empresas, de las personas y también en otros impuestos. Muchas de estas propuestas tienen que ver con permitir pagos a cuenta de otros impuestos, impuestos distorsivos pero fáciles de recaudar a cuenta de otros impuestos no distorsivos pero que son más difíciles de recaudar. Ayuda a bajar la presión tributaria sobre los formales sin deteriorar tanto la ecuación fiscal del gobierno. Y vamos ahora a las variables provinciales. Para eso me va a secundar en este momento Ramiro.
Muy buenas tardes, muchas gracias Marcelo. Y si ahora continuamos abordando esto, pero desde una mirada provincial, desde una mirada regional, Córdoba es sinónimo de industria. Y si nos preguntamos cómo potenciar la industria en Córdoba, la estrategia tiene que ver con insertar Córdoba fuera de las fronteras provinciales, es decir, vender más al interior, en el interior del país y en otros países del mundo. Y por supuesto que cuando uno piensa en esto, dice lo que decíamos siempre, bueno, ¿qué implicancia tiene la gestión del sector público nacional? Por ejemplo, generar nuevos acuerdos comerciales o tener capacidad de integrar nuestra economía con otras economías del resto del mundo. Sin embargo, acá vamos a poner el foco en la mirada provincial y en las instituciones y en las herramientas que tiene la provincia para llevar adelante esta estrategia. Y en primer lugar, queremos destacar la importancia de la agencia Pro Córdoba. Una de las propuestas es continuar apoyando y desarrollando esta agencia, en lo cual una de las cosas que esta entidad quiere destacar, la UIC, es la articulación público-privada que se está llevando adelante, que es muy exitosa y que se quiere mantener. Por otro lado, incrementar sus funciones en materias de inteligencia comercial. Esto significa explotar más esa capacidad de vincular y articular nuestra economía con otras economías. Es decir, detectar oportunidades de mercado y tener un mayor conocimiento de nuestra capacidad exportable y lograr ensamblar dicha economía. Por otro lado, vale destacar el hecho de incorporar el rol de fomentar las inversiones extranjeras en la provincia de Córdoba para incrementar el carácter industrial y la densidad productiva de esta provincia. Y en cuarto lugar, pero no por eso menos importante, la necesidad de ampliar el presupuesto de esta agencia para que pueda cumplir cabalmente con sus funciones. Por supuesto que, como decíamos recién, para vender más en el interior de nuestro país y más allá de nuestra frontera es necesario un plan general de competitividad, que obviamente uno quisiera tenerlo tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Un plan general de competitividad que requiere, como decíamos recién, de la articulación pública o privada. No solo se puede ser más competitivo simplemente con el trabajo de los empresarios por un lado y del sector público por otro, sino de la articulación entre ambos, y esto implicaría detectar cuáles son los factores más restrictivos y perjudiciales para la competitividad de nuestra provincia, ponerse objetivos y metas, poner en marcha políticas públicas y comenzar a levantar esas restricciones. Y por supuesto cumplir con un programa de seguimiento y monitoreo de la puesta en marcha de estas políticas. Un plan general de competitividad de la provincia, entre otras herramientas, podemos mencionar el financiamiento. Es decir, otra vez, sabemos que muchas cosas vienen condicionadas desde el ámbito nacional. Uno puede decir, el costo del endeudamiento depende mucho de la macroeconomía, la posibilidad de tomar deuda en el exterior también, y por lo tanto de financiar proyectos de infraestructura, pero en materia de financiamiento, desde el nivel provincial, se pueden hacer cosas y se pueden articular. Y en esto me permito decir que así, como es una propuesta de la UIC, es también una preocupación genuina, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que está trabajando junto con el Banco de Córdoba en dinamizar los mercados de capitales y el mercado financiero. Otra cosa sobre la que se puede trabajar a nivel provincial es sobre la capacitación de la mano de obra, generando los recursos y la mano de obra calificada y apropiada para la oferta laboral de la provincia. Y en tercer lugar, trabajar, como se mencionaba anteriormente, sobre la política impositiva provincial. Es decir, hay elementos concretos sobre los cuales hay que empujar, por decirlo de alguna manera, para mejorar nuestra competitividad provincial. Por otro lado, también ser capaz de, con estos elementos y con otros más, generar ventajas relativas en determinados sectores, con sectores exportadores o con capacidad y vocación para exportar y generar ventajas competitivas también en este sentido. ¿Qué es lo que se propone para mejorar otra vez la competitividad en nuestra provincia? Es, por supuesto, apoyar determinadas instituciones y determinados programas que están en marcha y que tienen que ver con la mejora de la calidad de los procesos productivos, la capacidad de invertir, de generar empleo y de acceder a nuevos mercados. Y en ese sentido, la primera institución que queremos destacar, o vale destacar desde la UIC, es el Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.
Lo que se solicita en este sentido claramente es la ampliación y la dotación de un mayor presupuesto para su funcionamiento. Otra cosa que queremos destacar es, por ejemplo, el sostenimiento del Programa Provincial de Competitividad Industrial de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Ocupacional, que fue creado y puesto en marcha entre esta entidad, la UIC, y dicho ministerio. Pero también mantener otros programas similares a este que el ministerio lleva con otras cámaras sectoriales puntuales. Por otro lado, promocionar y fomentar la inversión de industrias localizadas en Córdoba y aquellas que quieran localizarse dentro de nuestra provincia, como habíamos dicho anteriormente, y en consonancia con esto, acompañar la gestión de nuevos y actuales parques industriales y áreas industriales. Continuamos ahora con la política tributaria en orden provincial y municipal. Impuestos provinciales, municipales, que también subieron en los últimos años, como la presión tributaria nacional, subió el gasto público nacional a niveles récord, subieron los impuestos, subió el gasto público en las provincias, subieron los impuestos. También hay que reconocer que hay un problema con la organización del federalismo fiscal en Argentina, donde la nación se ha ido quedando cada vez con porcentajes mayores de la renta tributaria, de la recaudación de los impuestos a nivel nacional. Si ven en el gráfico, en el año 2001 las provincias recibían un 34% de todos los impuestos nacionales que se recaudaban. El año pasado recibieron un 26%, o sea, de 34 pasamos a 26. Si incluimos los envíos discrecionales que hace la nación a las provincias, aquellos más arbitrarios, la relación es 37% en el 2001 a 33% ahora. O sea, se sigue produciendo una caída de la participación de las provincias en la renta federal, que se agrava por el hecho que esos envíos discrecionales son muy arbitrarios, porque se castiga a aquellas provincias, a aquellas jurisdicciones que no están alineadas políticamente con el gobierno nacional. Sería el caso especialmente de Córdoba, Santa Fe, San Luis, Corrientes, entre otros. Entonces, ese problema con el federalismo también ha agravado la cuestión de la presión tributaria en las provincias, especialmente desde el año 2008. En el caso de Córdoba, desde el 2008 en adelante duplicó su presión tributaria con relación a la producción, al PBG, al Producto Bruto Geográfico, pasando de 3,6 a 7,6% del producto en ese lapso. Los mayores problemas son ingresos brutos, impuestos de sellos y la creada tasa vial. En ingresos brutos, Córdoba, entre las provincias más grandes, presenta la segunda alícuota más alta para la actividad industrial no radicada en las provincias, detrás de Entre Ríos, y entre las actividades industriales radicadas en las provincias, tiene una alícuota del 0,5%, menor que la de Capital Federal y que la de Buenos Aires, pero mayor que la de Santa Fe y la de Entre Ríos en la región centro, salvo para la facturación de más de 80 millones de pesos anuales, donde la industria local de Santa Fe también pasa a pagar el 0,5%, como es el caso de Córdoba. De manera que decimos que en función de lo ocurrido en los últimos años se ha ido ampliando la brecha de la presión tributaria de ingresos brutos entre Córdoba y Santa Fe. A mediados de la década pasada había medio punto de diferencia en presión tributaria, más alta en Córdoba, y ahora ya se acerca a 2 puntos del producto de diferencia, la mayor presión respecto de Santa Fe. ¿Qué creemos que se debe hacer en materia de este impuesto? Bueno, como se ha planteado, creemos que es conveniente sustituirlo por un impuesto a las ventas finales o un IVA provincial, por cuanto es el ingresos brutos uno de los impuestos más discutidos en la literatura teórica, en la literatura económica, por sus conocidos efectos cascada, acumulación, porque afecta las exportaciones, alienta las importaciones, o sea,
va en contra de la competitividad de la economía. Nuevamente se ha empezado a hablar de sustituirlo, en el caso de Córdoba, por un IVA provincial, y sería la solución a largo plazo. Pero como eso puede llevar tiempo, como puede llevar bastante tiempo ponerse de acuerdo entre las provincias para realizar este cambio de impuestos, del principal impuesto de cada jurisdicción, creemos que en el corto plazo Córdoba debe volver a la alícuota cero para todas las actividades industriales radicadas en la provincia, sin excepciones. Y si hay reciprocidad de las otras provincias, también eliminar ingresos brutos para la actividad industrial, aunque no esté radicada en la jurisdicción. Como la mayor parte de los candidatos en la última elección, incluyendo el gobernador electo, han propuesto, creemos que hay que eliminar la tasa vial, sin por ello deteriorar la inversión en obras viales, que efectivamente ha aumentado en estos últimos años en alguna medida gracias a la tasa vial. Para eso puede ayudar, obviamente, algún arreglo con el gobierno nacional después de algunos años de conflicto. En los tributos municipales planteamos que hay que encontrar el justo medio entre el derecho a la autonomía municipal que plantea la Constitución y la viabilidad que necesitan las empresas para poder generar empleo a largo plazo. Por ende, resulta vital que el gobierno provincial se interese en generar mecanismos de armonización tributaria con los municipios, especialmente donde estos más se suelen abusar, como la tasa de publicidad y propaganda, en la tasa de inspección veterinaria, y en el caso de la contribución sobre el comercio, la industria y los servicios, o tasa de seguridad y higiene en otras provincias. Les cuento que Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene 3 impuestos a las ventas generales, uno en cada nivel de gobierno, y con esa otra contribución municipal, integrarla a la solución final que se le dé al caso del impuesto a los ingresos brutos. Eso es lo que le decía recién. Y para finalizar con la parte tributaria, como es muy posible que con el recambio de gobierno a nivel nacional se pueda lograr una mejor relación para el gobierno provincial, que como dije ha sido discriminado en muchos aspectos en estos últimos años, y eso podría permitir una entrada extra de recursos a la provincia, que el año pasado podrían haber sido entre 2.500 y 3.000 millones de pesos, por el dinero que tendría que haber entrado del ANSES a la caja de jubilaciones, por obras públicas que la Nación debería financiar en la provincia, como financia en otras provincias, o por la refinanciación de la deuda provincial, de la cual esta provincia quedó excluida. Y esos recursos deberían ser suficientes no solo para levantar la ley, derogar la ley 10.078 de movilidad previsional, sino que también debería cuidarse de que esos recursos vayan a la reducción de impuestos que se subieron en estos últimos años como consecuencia de ese conflicto con la Nación. Tasa vial, ingresos brutos principalmente. Córdoba, como Argentina, necesita industrializar más su producción primaria. Córdoba genera una producción de más de 20 millones de toneladas de granos por año, de las cuales entre un 70 y un 80% sale de la provincia como grano, sin procesar, a otras provincias o generalmente al mundo. Y así Córdoba y Argentina se pierden muchos puestos de trabajo privados, productivos, formales, de generar por procesar en forma insuficiente esa materia prima. Algunas acciones que se pueden llevar a cabo, especialmente a nivel nacional, para revertir esa situación es, primero, el Plan General de Competitividad que Ramiro les planteaba hace un rato, y de inserción externa en el mundo, para venderle al mundo alimentos procesados, productos de mayor valor, y no tanto materia prima. Apoyo técnico y económico para la primera exportación en las pymes, a las cuales les cuesta mucho más llegar a los mercados externos. Y es fundamental atraer inversiones, especialmente inversiones extranjeras, con incentivos adecuados y especiales para que se dirijan a estas actividades que pueden agregar más valor a la actividad primaria en provincias como la de Córdoba. Sin olvidar los recursos de los argentinos,
que están en las cajas de seguridad, capitales fugados en los últimos años, se suele hablar de más de 200.000 millones de dólares, que deberían, apuntando a estos recursos, existir incentivos especiales para que buena parte de ese dinero no vuelva para ir al consumo, a los country, a las 4x4, sino a la creación de puestos de trabajo en este tipo de actividades que Argentina puede y debe incentivar. Financiamiento a tasa preferencial para este tipo de proyectos y una serie de programas microeconómicos que apunten, entre otras cosas, a mejorar la calidad en la producción en Argentina. En Córdoba se han definido estos 4 sectores estratégicos: el metalmecánico, donde está la maquinaria agrícola, automotriz, autopartes y otros; el sector de las nuevas tecnologías, de las TICs; también la producción de alimentos y el turismo, incluyendo la hotelería. Pero no son los únicos sectores, aunque indudablemente son aquellos donde Córdoba puede tener más potencial a futuro. De todas maneras, hay que cambiar todavía, y especialmente a nivel nacional, varias cuestiones relativas a esas cadenas de producción, y para esto lo voy a dejar de nuevo a Ramiro. Lo que es importante, teniendo en claro cuáles estos sectores productivos clave que marca Marcelo, también es importante que los gobiernos subnacionales, y en particular Córdoba, revise la política agroindustrial del gobierno central y de qué manera lo está afectando. Por ejemplo, en la industria cárnica se restringieron las exportaciones de carnes, y a partir de 2007 y en particular en el año 2009 se perdió una gran cantidad de cabezas de ganado, se llegaron a perder 10 millones de cabezas de ganado, luego recuperamos, estamos en 7,5 millones menos de cabezas de ganado que aproximadamente el año 2007. ¿Y esto qué implicó? El cierre de 100 frigoríficos y la pérdida de 15.000 puestos de trabajo en todo el territorio nacional. La industria láctea también, que es una de las industrias importantes para nuestra provincia, también se cerraron las exportaciones en el momento en que los precios internacionales eran relativamente atractivos, como era, por ejemplo, el caso del precio de la leche en polvo en los mercados internacionales. Acá, por ejemplo, se perdió oportunidad y se podría haber ensayado algo que quiso hacer Uruguay, que es de armar un fondo anticíclico para esos buenos momentos que, por ejemplo, hubieran servido para paliar la crisis que está pasando actualmente el sector y que semanas atrás estaban en todos los medios. Otro tema es el complejo triguero también. Se fue restringiendo cada vez más los cupos hasta que se prohibió directamente las exportaciones, y en un sector que éramos tradicionalmente exportador, Argentina, producto del desempeño en la campaña de 2012 y 2013, terminó importando trigo del exterior. Algo similar parece con el complejo maicero en materia de restringir las exportaciones por completo. Y acá me voy a detener un momento, dado que anteriormente Marcelo habló de los derechos de exportación, del efecto de estos cupos y también de la falta de federalismo fiscal. Porque la lógica de poner cupos a las exportaciones a los ojos del gobierno es generar una mayor producción que se vuelca al mercado interno, dado que no puede salir al exterior, y eso genera una baja de precio que se ha mostrado ineficaz, porque en definitiva lo que hemos visto como resultado de esto es que los precios en el corto plazo se comportan de tal manera que genera un desincentivo a la inversión, generando un problema de escasez, cierres de unidades productivas y posteriormente aumento de dichos precios. Estas políticas se han mostrado claramente ineficaces. Y por otro lado, el tema de las retenciones, que tienen como lógica apropiarse de un porcentaje de los márgenes brutos de determinados sectores. Pero lo que hay que tener en cuenta en un trabajo que hemos realizado, si uno toma en cuenta los rendimientos promedios por quintales en la provincia de Córdoba, la gran mayoría de los productores, tanto en campos propios como alquilados, obtienen márgenes brutos que son negativos, excepto para los productores del complejo oleaginoso en campo propio. Entonces, ya cuando los márgenes se licúan o pasan a ser negativos, una política de aplicar retenciones pasa a ser ineficaz. En el año 2014, el conjunto de las retenciones representaron el 12% de los ingresos totales de la Administración Pública Nacional. De ahí 7 puntos porcentuales vienen del complejo oleaginoso
y de lo que es economía regional es menos de 1,5 puntos, y lo mismo para lo que es complejo cerealero. Por lo tanto, en un ejercicio que uno hace de decir eliminar las retenciones y los cupos de exportación, tanto a economías regionales como a complejo cerealero, y reducir a complejo oleaginoso en 10 puntos porcentuales, nos da que producto de lo que al gobierno le devuelve producto de esa política en incrementos de impuestos, esto le significa una pérdida de 13.200 millones de pesos. Esto equivale a 2,3% de los recursos, pero también equivale a 2 veces el déficit de Aerolíneas Argentinas. Esto es muy poco en términos del peso que le significa al gobierno eliminar y tomar adelante estas medidas. Lo único que vale la pena mencionar acá, y haciendo referencia a algo que dijo Marcelo, la falta de federalismo fiscal, es que curiosamente estos impuestos pueden parecer bajos o poquita incidencia en el presupuesto del gobierno nacional, pero son no coparticipables. Retomando el plan de competitividad a nivel provincial, tenemos que destacar que tenemos que mejorar, conocer y mejorar nuestra infraestructura, tan importante como producir a bajo costo y tener mecanismos de producción de calidad. También es importante llegar a los mercados a bajo costo. En este sentido le mostramos un poco todo lo que tiene que ver con el traslado de exportaciones de Córdoba. Va preferentemente es por transporte de carreteras a través de camiones. El 80% de lo que se exporta va por esta modalidad de transporte y un 20% por transporte ferroviario. Por transporte aéreo es prácticamente insignificante. Y lo que vale acá la pena mencionar es que hay estudios de especialistas sobre estos temas que marcan que cuando la distancia de transporte es entre 400 y 500 kilómetros hasta destino, resulta más eficiente utilizar camiones y transporte de carretera, y cuando las distancias son más largas, pasar a transporte ferroviario. Con esto ya me adelanto que la propuesta tiene que ser una propuesta integral que mire en conjunto cómo se maneja la logística de nuestra provincia. Pero vayamos por parte. En lo que es infraestructura vial, tanto la UIC como en algún momento ambos institutos, IDERAI y el Instituto de la Bolsa, han hecho análisis de las rutas nacionales del corredor biocénico central que atraviesan la provincia de Córdoba, a fin de detectar cuáles son los tramos en los que hay que priorizar para realizar reformas y mejoras. Para esto normalmente se utilizan 4 indicadores que tienen que ver el tránsito medio diario anual, el porcentaje de vehículos pesados que circulan por estos caminos, la velocidad media de tránsito en estas carreteras y el índice de estado de estas carreteras. Acá hemos traído simplemente a modo de ejemplo algunas de las tantas rutas sobre las cuales se ha realizado un diagnóstico. Por ejemplo, la ruta nacional número 7, el 61% del tránsito corresponde a vehículos pesados con una velocidad media de entre 60 y 70 kilómetros por hora. La ruta número 8, en algunos tramos Río Cuarto, San Pacho. La ruta nacional número 36 también presenta 35% de lo que circula ahí son camiones a menos de 80 kilómetros por hora. Bueno, y hay otras que se han visto como ruta 9, 19, 20, 38, 35 y otras menores. Todas han sido claramente importantes y tratadas. Acá simplemente a modo de ejemplo pueden ver el triángulo que forma Córdoba en el centro de la provincia, con Río Cuarto al sur y al este con San Francisco pasando Villa María. Ahí está la mayor, esto es simplemente, no son todos los indicadores, es simplemente la tasa diaria media anual de autos, que en general Dirección Nacional de Vialidad dice cuando ya te circulan en promedio por día 5.000 autos, es muy probable que eso se transforme en un cuello de botella producto del crecimiento natural de la economía en esa región. Lo que queremos focalizar acá es solamente para ilustrar, hay muchas otras rutas menores, pero que también están, aunque no tienen tanta circulación, están en un estado que se las debe mejorar y que en el informe están desarrollados. Lo importante es mejorar la estructura, infraestructura vial productiva. Por supuesto, ¿cuál es antes de hablar del conjunto de lo que es ferroviarios y vial? Por supuesto, propuestas para mejorar
toda esta infraestructura, que significa transformar estas rutas en autopistas o autovías, según el caso, o en otros casos simplemente agregarle un tramo más de sobrepaso para agilizar la circulación de bienes y de personas por nuestras carreteras. En materia ferroviaria, en la provincia tenemos 4 ferrocarriles, los 2 más importantes por la cantidad de kilómetros de la red ferroviaria son, estando por el Belgrano Carga y el nuevo Central Argentino, que tienen cobertura en la parte norte y este de la provincia, y la cobertura en el sur de la provincia se da con América Latina Logística Central y Ferro Expreso Pampeano. Disculpen, lo que es para destacar, casi la totalidad de lo que se desplaza a través de trenes son todos productos que se exportan. El 85% de ellos son básicamente commodities, incluidos los derivados como harinas y aceites, y menos de un 10%, un 8% son productos en contenedores, y el resto son productos a granel, como por ejemplo piedras, arena y ese tipo de producto. En lo que es infraestructura portuaria es prácticamente insignificante el volumen de operaciones. Entonces pasamos ahora a la propuesta, y se destaca la necesidad de crear centros de transferencia o puertos secos, que son básicamente eso, una estación en el cual interactúan distintas modalidades de medios de transporte, como es camiones, trenes y barcos, en el caso que haya un puerto fluvial. Me voy a adelantar algunas cosas, tal vez las paso por alto por una cuestión, me corresponde ajustarme los tiempos. Lo que quiero destacar es que dado que los costos para optimizar depende mucho de la distancia que se tenga que recorrer, no necesariamente es evidente y obvio que haya que utilizar camiones o trenes. Lo que hay que tener es un plan logístico integral de la provincia de Córdoba que permite evaluar la conveniencia de instalar en algún lugar un centro de transferencia o un puerto seco que optimice esos costos. Otro tema clave que no quiero dejar pasar, si me voy por falta de tiempo, es el tema de los bitrenes, que es algo sobre lo cual está trabajando y va a continuar trabajando la UIC con el gobierno provincial y el gobierno nacional. También quiero destacar la importancia de continuar trabajando en nuestra provincia mediterránea en el estudio que permitan analizar la factibilidad y la viabilidad de explorar nuevas salidas al Pacífico, y por supuesto la explotación de la hidrovía Paraná-Paraguay, que son de los ríos más caudalosos de Latinoamérica e incluso del mundo. En materia de energía eléctrica es clave lo que es energía. Acá se trata de energía, se trata de gas. Lo voy a desarrollar rápidamente. Nuestro sistema, como ustedes saben, eléctrico depende mucho del sistema del mercado mayorista que regula el gobierno central. Igualmente a nivel provincial se pueden hacer cosas que se están haciendo y tiene que ver con lo que es distribución, que es aumentar la capacidad operativa de la red, mejorar la calidad del servicio, disminuir las pérdidas eléctricas y modernizar el equipamiento de nuestra empresa provincial. De hecho, hay un plan quinquenal que se largó en abril del corriente año y que se envió a la legislatura por un monto de 3.000 millones de pesos y está orientado a modernizar el equipamiento de esta provincia. En esta operación, en la parte financiera, ha intervenido el Banco de la Provincia de Córdoba. Y en materia de generación, por supuesto, lo que uno quiere es incrementar la capacidad de la generación de electricidad e incorporar incluso parques eólicos. Pero la verdad que eso depende mucho de la relación con el gobierno central, dado que uno necesita un contrato en firme, probablemente en alguna moneda, no se puede en moneda dura, pero un contrato que garantice una tarifa que compense los costos de inversión del aumento de producción y de la oferta de energía. En materia de gas natural, existe una red de gasoducto de 2.800 kilómetros, más otros 500 que están en ejecución. Por supuesto, existe un plan quinquenal que se acaba de licitar por casi 2.300 kilómetros cuadrados. Son 10 sistemas. Pueden participar las empresas en algunos de ellos o en todos, pues está dividido en 10 sistemas. Es una inversión de 8.000 millones de pesos y esto va a beneficiar a
685.000 cordobeses y 166 localidades del interior de la provincia. Infraestructura de vivienda, voy a pasar muy rápido, no solo destacar que no solo es un tema de orden social, sino que en las decisiones de localización de las industrias tiene que ver muchas veces este factor, la calidad de las viviendas de la gente. Voy a pasar rápidamente y lo que quería señalar como mensaje. En materia de vivienda, el déficit habitacional es importante a nivel nacional, afecta al 30% de la población y al 25% de los hogares, es decir, que afecta además a los hogares más populosos y más grandes, y es abordable a través de los recursos que maneja la administración central. Por ejemplo, las viviendas precarias a nivel nacional son 1 millón, y simplemente reasignando un 23% de lo que se gastó en 2014 en subsidio a la energía a viviendas precarias, se podrían construir 200.000 viviendas por año. Esto significa que en 4 o 5 años, con todo lo que se gasta en subsidios para la energía, está bien a precios del INDEC y no incluye infraestructura, pero se podría regularizar lo que es, por ejemplo, vivienda precaria. Esto es para transmitir la magnitud. En la provincia de Córdoba, si se quisiera atacar este fenómeno de las viviendas precarias, le costaría al gobierno 9.900 millones de pesos, y esto es más de 10 veces el presupuesto que tiene actualmente la Dirección de Urbanismo. Bueno, también hay, a partir del Gobierno Nacional, también propuestas que se podrían viabilizar si uno reasigna recursos. Lo que quiero transmitir es que muchas veces no solo tiene que ver la cantidad de gasto que lleva adelante el Gobierno Central, sino cómo lo asigna y hace posible viabilizar y resolver temas sociales importantes. Pero así como en materia de vivienda es importante que la provincia tenga diálogo con Nación para encarar la dimensión de ese desafío, en materia de red cloacal es importante que las provincias asistan a los municipios, dado que el desafío los excede y los presupuestos no pueden abordar estas obras. Gran parte, como usted ya sabe, se gasta en sueldo de la administración pública y lo que es recolección de residuos, por lo tanto es importante que la red, en materia de mejoramiento de la red cloacal, participe la provincia. Pasamos ahora a materias de recursos humanos. En esto, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, lo más preocupante acá son los jóvenes vulnerables. A nivel nacional son 2.600.000, son el 53%, que son o desempleados o que, si bien están empleados, tienen un puesto muy precario, o son lo que se llaman ni trabajan, ni estudian, ni buscan trabajo. 800.000 de esos 2.600.000 son ni, y dentro de esa franja etaria, entre 18 y 24 años, son el 15,3%. Córdoba está mejor en eso, pero no deja de ser preocupante. Los ni en Córdoba están en el orden de los 35.000 jóvenes y son el 13,3%, 2 puntos menos. Pero rescatamos que hay dos tipos de conjunto de jóvenes a los cuales hay que continuar trabajando, y en esto está trabajando la agencia Córdoba Empleo a través de dos programas. Uno es el Confiamos en Vos, que está enfocado a los niní, y otro, el programa Primer Paso, que está enfocado a generar una mayor empleabilidad para los jóvenes. Hay propuestas concretas y cuantitativas, de las cuales me tengo que eximir de detallarlas, pero están escritas, y básicamente tiene que ver con continuar apoyando y expandiendo el alcance del Confiamos en Vos, un proyecto que se ha desarrollado también con la participación del Instituto del IERAL, y también el Instituto de Investigación Económica de la Bolsa está trabajando en materia de lo que tiene que ver cómo mejorar y ampliar el alcance del programa Primer Paso en la provincia de Córdoba.
Política de financiamiento es otro tema clave que ya vimos anteriormente. Es luego de los costos laborales y la presión tributaria, es otra fuente de preocupación de los empresarios. En esto, como ya dijimos, es una preocupación genuina de los sectores productivos, pero también una preocupación genuina de las distintas instituciones como la Bolsa de Comercio y el Banco Córdoba, que como mencioné, están trabajando también en esa dirección. Voy a pasar rápidamente para ajustarme a las formalidades de los tiempos y voy a pasar directamente a lo que tiene que ver con políticas de innovación para pymes y para emprendedorismo. La UIC, al igual que la Bolsa, son dos de los mismos fundadores de Ubitec. Todos los cordobeses sabemos que tenemos un ecosistema emprendedor muy rico en cuanto a capital humano, capacidad tecnológica, empresa, capacidad empresaria. Ahora, lo que queremos transmitir es que para desarrollar el potencial innovador y emprendedor de Córdoba hay dos pilares que hay que desarrollar y son la capacidad de buscar fondeo y financiamiento para financiar estos proyectos y estas ideas innovadoras. Y en eso va la capacidad de la provincia, que tiene que ver tanto con los empresarios y el gobierno, y también con la capacidad de buscar financiamiento en los mercados internacionales. Y por otro lado, la capacidad empresaria para incubar esos proyectos que tienen ideas disruptivas y de alto potencial, como así también la capacidad para que cuando se analiza poderlos escanear y poderlos ver exactamente cuáles son los que vale la pena financiar y cuáles hay que postergar.